La sombra blanca de La Habana. El heredero del secreto innombrable. La Habana, una ciudad suspendida en el tiempo, donde el óxido besa la historia y la brisa marina murmura leyendas. En sus calles, entre los colores pastel desvanecidos de edificios coloniales y el rugido nostálgico de los coches clásicos, se desliza una figura que pocos reconocen, pero cuyo poder es tan tangible como el calor del trópico. Su nombre no se pronuncia en voz alta. Se le conoce, en los círculos más herméticos, como el heredero, el último eslabón de una cadena de hombres que han movido los hilos de Cuba desde las sombras, incluso antes de que la revolución fuese más que un sueño de barbudos. La imagen que el mundo tiene de los controladores de Cuba es la de los comandantes, los presidentes, las caras que la propaganda ha elevado a mitos. Pero la verdad es otra. Los verdaderos arquitectos del destino de la isla nunca han posado para fotografías, nunca han dado discursos ante las masas enfervorizadas. Su poder no reside en el brillo de los focos, sino en la profundidad de la penumbra. La estirpe de los invisibles, un legado centenario. La historia de los invisibles se remonta a los albores de la República, incluso antes. Se dice que el primero fue un terrateniente astuto, un hombre de negocios que entendió que la verdadera influencia no radicaba en la política de frente, sino en el control de los recursos y la información. Su sucesor, un notario aparentemente anodino en la época de la mafia y los casinos, tejió una red tan intrincada que incluso los capos más temidos le rendían pleitesía sin saber por qué. Y así, de generación en generación, el poder fue pasando, no por herencia de sangre en la superficie, sino por una selección rigurosa de mentes calculadoras, de estrategas que sabían cómo operar en el laberinto de la política, la economía y la inteligencia, sin dejar huella. El heredero, el hombre del traje impecable color marfil, cuya barba plateada y gafas oscuras ocultan una mirada que ha visto demasiado, es el último de esta estirpe. Su presencia en las calles de La Habana, siempre cerca de un reluciente coche clásico de los años 50, quizás un Cadillac Coupé de Ville turquesa o un Chevrolet Bel Air blanco, impecablemente restaurado, es tan natural como la brisa marina. Podría pasar por un turista excéntrico, un intelectual jubilado o un coleccionista de arte. Pero su postura, la forma en que sus ojos exploran cada detalle, cada sombra, denotan una autoridad fría, una conciencia absoluta de su entorno. El control silencioso, más allá de la política. El control del heredero no se ejerce a través de decretos presidenciales. Él no firma leyes. Su influencia es más sutil y, por ello, más aterradora. Imagínense que cada decisión clave en la economía cubana, desde la importación de alimentos hasta la negociación de grandes contratos energéticos, pasa por un filtro invisible, una aprobación silenciosa que él otorga o deniega. Él no está en el Banco Central, pero el flujo de divisas se mueve a su antojo. No es ministro de Agricultura, pero sabe que cosecha va a fracasar antes que los propios agricultores. Se rumorea que posee una biblioteca privada de información tan vasta que incluye los secretos más oscuros de cada figura relevante en la isla, y de muchos fuera de ella. Cada transacción, cada susurro diplomático, cada aspiración personal de un general o un artista, es una pieza en su complejo ajedrez. Ha perfeccionado el arte de la información, de saberlo todo sin que nadie sepa que él sabe. Sus acuerdos no se firman en mesas de negociación. Se concretan en encuentros casuales, en llamadas telefónicas cifradas que duran segundos, en señales apenas perceptibles que sus operadores, una red de leales tan invisibles como él, ejecutan con precisión quirúrgica. Se dice que tiene la capacidad de hacer aparecer recursos donde no los hay, de sortear bloqueos y sanciones con una facilidad pasmosa, de mover piezas en el tablero global que ni los propios gobiernos sospechan que existen. El miedo como moneda, el silencio como santuario. Mientras los cubanos de a pie hacen filas interminables por un poco de pollo o un paquete de cigarrillos, el heredero disfruta de un café robusto, cultivado en alguna finca secreta, en una oficina despojada de insignias. No busca el aplauso de las masas, de hecho, lo detesta. No necesita la propaganda que eleva a los líderes oficiales. Solo necesita una cosa: que su sombra sea lo suficientemente profunda como para que nadie, absolutamente nadie, se atreva a mirarlo directamente a los ojos, a reconocer su poder. Si alguien osa romper ese pacto de silencio, si una verdad incómoda se filtra a través de los muros del secreto, esa persona simplemente se desvanece. No hay arrestos públicos, no hay juicios. Es una desaparición limpia, eficiente, que se convierte en una leyenda más susurrada en los barrios, una advertencia tácita que mantiene a raya el disenso. El rostro de la leyenda. ¿Quién es realmente el heredero? ¿Quién es realmente este hombre,
cuya elegancia sobria y cuya enigmática presencia se mezclan con el paisaje de La Habana Vieja. Algunos exiliados, aquellos que lograron escapar con retazos de información, aseguran que es un intelectual brillante, un ajedrecista prodigioso, un estratega militar sin uniforme. Que su formación no fue en la Academia de Cuadros del partido, sino en las bibliotecas de los viejos patriarcas invisibles, en el estudio de la historia y el poder en su forma más pura. Otros especulan que es un cerebro financiero, capaz de mover miles de millones de dólares a través de paraísos fiscales y empresas fachada, manteniendo a flote la economía de la isla con una ingeniería digna de admiración o de terror. Su historia, la real, la que se oculta bajo la superficie de la historia oficial, es la de un hombre que ha perfeccionado el arte de la manipulación, del control absoluto sin la carga de la responsabilidad pública. Es el verdadero dictador silencioso de Cuba, el hilo conductor que ha unido los regímenes, las ideologías, los cambios superficiales, manteniendo la esencia del poder centralizado y hermético. Su figura, erguida junto a un Chevy del 56, con sus gafas oscuras reflejando el sol caribeño, es un recordatorio inquietante de que en Cuba, como en muchos otros lugares, la verdad del poder es a menudo más oscura y compleja de lo que los ojos pueden ver. Prepárate para escuchar una historia que los medios jamás te contarán, y que podría reescribir todo lo que creías saber sobre el poder en la isla, sobre quién mueve los hilos de verdad en ese enigmático país del Caribe. Porque a veces, el verdadero jefe, el que controla todo, es aquel de quien nadie se atreve a pronunciar el nombre. Y en La Habana, esa sombra blanca, elegante y silenciosa, sigue paseando. La máscara y el laberinto, La Habana del heredero. La sombra blanca de La Habana persistió, tan enigmática como el tiempo que se detuvo en sus calles. El heredero, el hombre del traje impecable y la mirada velada, continuaba su danza invisible por la ciudad, su presencia un susurro de poder que solo los verdaderamente iniciados podían percibir. Pero su control, aunque absoluto, no era estático. La Habana, con sus contradicciones y su alma vibrante, era un laberinto constante, y la habilidad del heredero residía en su maestría para navegarlo, o, mejor dicho, para dictar sus reglas desde la distancia. Los hilos invisibles y la orquesta oculta. El poder del heredero no radicaba solo en la posesión de información, sino en su capacidad para tejer y destejer redes, para mover hilos que conectaban los rincones más dispares de la isla y más allá. Era como el director de una orquesta sinfónica, donde cada músico, cada instrumento, era una faceta del poder cubano. Los generales de uniforme almidonado, los ministros con sus discursos predecibles, los líderes de la inteligencia con sus operaciones secretas, e incluso los presidentes que aparecían en televisión, todos eran instrumentos en sus manos, ejecutando una partitura que solo él componía. Sus encuentros no eran audiencias. Podía ser un comentario casual en un club de fumadores de puros, una mirada en un restaurante discreto, una frase en clave dicha a un tercero que la transmitiría al receptor adecuado. Los negocios más lucrativos, las decisiones estratégicas que parecían surgir de debates gubernamentales, a menudo eran el resultado de una de sus indicaciones crípticas, interpretadas y ejecutadas por una legión de leales que le debían su posición, su seguridad y, a menudo, su vida. Se decía que poseía propiedades por todo el mundo, empresas fantasma en paraísos fiscales, y una red de influencia que se extendía desde los mercados de Asia hasta las capitales europeas. No movía dinero en efectivo. Sus transacciones eran digitales, cifradas, rastros imperceptibles para cualquier mirada externa. Era el maestro de la supervivencia del sistema, el que encontraba los resquicios en los bloqueos, el que negociaba con los enemigos aparentes para asegurar la estabilidad de su dominio. La sombra sobre la generación del desencanto. La llegada de las nuevas tecnologías a la isla, el acceso limitado pero creciente a Internet, representó un nuevo desafío para el heredero. La información, que antes controlaba con una censura férrea, ahora fluía a través de grietas en el sistema. Los jóvenes cubanos, esa generación que Gabriel representaba, con sus teléfonos en mano y sus voces sedientas de verdad, eran una variable impredecible en su ecuación de poder. Él no comprendía completamente el anhelo de libertad expresado en las redes, la música contestataria, los susurros de cambio. Para él, eran meras perturbaciones, ruido en el sistema. Su respuesta, por tanto, era la de siempre. La mano invisible se hacía sentir con más fuerza. Las conexiones a Internet se volvían más lentas, los activistas desaparecían de sus feeds, los líderes de opinión emergentes se encontraban con advertencias anónimas que congelaban su sangre. La represión se digitalizaba, se volvía más sofisticada, pero seguía siendo la misma esencia de control absoluto. Sin embargo, a diferencia de las generaciones anteriores,
Esta juventud no se resignaba tan fácilmente. El miedo, aunque persistente, comenzaba a mezclarse con una rabia sorda, una frustración que ya no podía ser completamente contenida. Las protestas, aunque reprimidas, dejaban su huella. Los gritos de libertad no se extinguían del todo, se transformaban en un eco constante en el alma de la isla. El ajedrez final y la incógnita del futuro. El heredero sabía que su tiempo, y el del sistema que había mantenido a flote, enfrentaba su prueba más grande. El viejo mundo, el de la Guerra Fría y los bloques ideológicos rígidos, se desdibujaba. Nuevos jugadores emergían en el tablero global, y la resiliencia cubana, que él había orquestado, ahora se veía desafiada por el desgaste interno. Su figura, con ese aire de misterio atemporal, sigue apareciendo y desapareciendo en las calles de La Habana. Quizás en un café de vieja Habana, observando el ir y venir de la gente con una mirada indescifrable. O en algún balcón del Vedado, contemplando el malecón, el mar, las olas que rompen contra el muro, como si el tiempo mismo se detuviera para él. ¿Qué pasará cuando la última de las leyendas de la revolución se extinga? ¿Se revelará entonces la verdad del heredero? ¿O seguirá siendo la sombra inmaculada, el guardián de los secretos de una Cuba que, a pesar de los cambios en la superficie, se niega a soltar las riendas de su destino más profundo? La Habana sigue siendo un escenario, y el heredero, la pieza maestra, el director invisible de una obra que aún no ha llegado a su acto final. Su silencio sigue siendo el más ruidoso de los poderes en la isla, y su presencia, una constante incógnita en el corazón de un país que anhela respirar libre.